buenos días, pueblo hondureño. Hoy día martes, ya estamos avanzando en la semana, hoy 22 de julio del año 2025, donde actualmente seguimos conversando sobre las situaciones que tiene nuestro país en todos los sectores, y es que sabemos que lo más reciente es la política hondureña, que está dejando un sabor distinto. La gente no sabe qué está pasando, mucha gente dice, bueno, pero ¿qué va a pasar con las elecciones de Honduras? ¿Qué problemática van a haber? Yo miro al Partido Liberal haciendo esto, yo miro al Partido Nacional con sus posturas, y por supuesto Libertad de Fundación tiene las suyas también. Pero si esto no fuera así, entonces no existiera la libertad y el Estado de Derecho, la política en general, y por eso es que hay diferentes opiniones. Actualmente el escándalo más grande que está pasando el Partido Liberal es el resultado de que Ana Paola Hall, la concejal, presenta su renuncia. Creo que esto lo hemos venido hablando a lo largo, bueno, lo hablamos ayer, lo hemos hablado al cierre de la semana pasada, y por eso es que hoy vamos a mezclar ambas. Vamos a mezclar, por supuesto, política, pero a la vez vamos a hablar de proyectos, a la vez vamos a hablar de gobierno, a la vez vamos a hablar de los lugares que están olvidados o que simplemente por no ser tan populares como la gente cree, no se habla de ellos. Y es que eso es una realidad que vivimos los hondureños día con día. Si bien es cierto, tenemos en la mente la capital industrial, que es San Pedro Sula, por supuesto que hablamos de ella. Tenemos Tegucigalpa, la capital del país, pero nos olvidamos del Valle de Quimistán, nos olvidamos de qué problemas están acogiendo en ese sector y qué planes, qué obras solubles pueden haber para solventar estas crisis. Entonces, aquí dije yo, ya la gente sabe cómo está el panorama, porque aquí en Noticiero CIN nos hemos encargado de ponerles en contexto, con diversos invitados de todos los partidos. Y el día de hoy, siempre por supuesto hablando de política, sobre la revisión manual del TREP, por supuesto, hoy es importante que lo abordemos, porque hay un sector que está a favor, hay un sector que está en contra. Sin embargo, cada quien tiene un punto de vista, y usted como hondureño es el encargado, no yo, de decirle cuál es el más válido. Usted como pueblo hondureño dice, ok, pero si esto fue así, entonces vamos a tomar los puntos de vista adecuados. Mi opinión creo que sale sobrando, porque mi deber es preguntar y comunicarle al pueblo hondureño. Pero esta mañana está conmigo aquí en el estudio de Campus Televisión para el programa Noticiero CIN, la gobernadora del departamento de Cortés, no solamente gobernadora sino abogada, Alexa Solórzano Aragón, quien ha venido desarrollando diferentes proyectos aquí en el departamento de Cortés y por supuesto más allá, abarcando la zona norte completamente, para poder conversar de todo esto que les acabo de anteponer ante ustedes. Y bueno, si yo tengo alguna duda o usted tiene alguna también incógnita, lo puede dejar en los comentarios del Facebook Live actualmente. Pero bueno, yo no hablo más, le doy la más cordial bienvenida a la gobernadora del departamento de Cortés, Alexa Aragón. Abogada, buenos días. Hola, mucho gusto, igual mucho gusto a cada uno de los que están viendo esta entrevista, que sé que va a ser de mucho placer, y sobre todo pues que sea interactiva, que eso al final del día es bastante importante. Sí, bueno, realmente veníamos conversando desde hace un par de días de la manera de agendar este programa. Conozco el trabajo que viene haciendo, sé que le ha tocado estar fuera de la ciudad, incluso apenas ayer venía de estar fuera, y afortunadamente en tiempo y forma para estar aquí hoy, lo cual es le agradezco mucho por estar aquí, y vamos a conversar de todos estos temas. Me gustaría iniciar de una manera distinta. Yo siempre me voy directo con los temas, pero también quisiera saber, tanto como para la población hondureña, quién es Alexa Aragón Solórzano. Comentábamos hace unos minutos que ha estado como voluntaria en el 2021 y asimismo ha estado como gobierno, lo cual me indica a mí
que no es una actividad solo porque, sí, soy gobierno y punto, no, sino que ha estado como voluntaria. Sí. Entonces significa que ha estado acostumbrada a estar cerca de la población hondureña. Sí. Entonces si nos puede decir, o si le puede decir a la población, aparte de políticamente hablando, ¿quién es la abogada Alexa Aragón? Bueno, yo soy abogada desde el año 2015. Tengo mi propio despacho, gracias a Dios, bien enfocado en temas de derechos humanos, violencia de género, municipalismo. También tengo una maestría en Derecho Procesal Civil. Estudié en la Universidad de Defensa en Washington sobre temas de gobernanza y defensa y mujer, paz y seguridad. Tengo diversos diplomados en temas de derechos humanos, municipalidades, formulaciones de proyectos, todo lo que es relacionado en temas de mujer, que también me gusta. Siempre he trabajado en la defensa del sector discapacidad, adulto mayor, niñez, juventud y mujeres. Ingresé a la política partidaria en el año 2020 como precandidata a la vicealcaldía con Omar Mengíbar en la fórmula, y asumí el compromiso el 17 de febrero del 2022 como gobernadora departamental de Cortés. Me imagino que el hecho de querer incursionar en política se relaciona al hecho que usted ha hecho voluntariados. Sí. Y me imagino que ha de haber dicho que si esto lo hago como voluntaria, puedo intentar hacerlo desde el gobierno. Fíjese que, bueno, yo he estado siempre en organizaciones civiles y en organizaciones de mujeres. Y uno de los puntos principales que a veces la gente busca la oportunidad o los espacios en la política partidaria, y en este caso tanto Omar Mengíbar y yo somos una propuesta del pueblo, somos una propuesta o una fórmula que nace en base a nuestras hojas de vida, que siempre hemos estado apegados al tema de derechos humanos, en el tema de migración, que tengo también una especialidad en esa área. Y yo creo que uno de los puntos importantes es que podés estar, yo siempre lo he dicho, y no es invisibilizar, la lucha social. Siempre podés estar en las calles, podés hacer mucho impacto, pero si no estás donde de verdad está el poder, donde de verdad podés hacer impacto, difícilmente vas a poder hacer incidencia, podés hacer cambios, difícilmente incluso en 4 años puedes resolver ciertas problemáticas, pero podés formar las bases para hacer un avance significativo en tu ciudad, en tu departamento, incluso en tu país. Qué interesante eso, porque yo también opino lo mismo realmente en ese sentido. Uno como lucha social, y claro, sin desmeritarlo, lógicamente sí, sabemos que tienen un impacto, pero al no estar dentro de este poder gubernamental, pueden ser muy poco escuchados algunas veces. Sí, podría darle el ejemplo, bueno, aparte de Omar Mengíbar, que también estaba trabajando, o sea, muy conocido como un defensor de derechos humanos. Tenemos también el caso, por ejemplo, de Víctor Fernández, un gran defensor de derechos humanos que ha estado con los pueblos tulupanes, que ha estado con los campesinos, que ha estado también del lado correcto de la historia, se podría decir. Se dio cuenta de que puede estar haciendo toda la lucha desde esos espacios, pero si no está realmente en espacio de poder, por eso lanzó su candidatura independiente para la alcaldía de San Pedro Sula. O sea, realmente así hay muchísima gente. Creo que en Yoro también un candidato a alcalde independiente que lanzó y que también está involucrado en la lucha social. O sea, realmente no se puede desconocer que el país históricamente ha atravesado situaciones que incluso el bipartidismo durante muchísimos años ha venido hundiendo, ha venido privatizando, ha venido dándole a terceros el manejo de nuestro país, creando esto un caos, creando esto una convulsión a la pobreza, al tema de la migración masiva y también al tema tanto de desempleo como también el tema de violencia. Entonces, eso es como parte de las necesidades. Yo siempre tuve claridad. Yo se asumía un espacio de poder. Yo tenía claro que no es que iba a ser varita mágica, iba a cambiar la realidad de una ciudad o la realidad de un país, pero sí podía, con voluntad política, con un compromiso, buscar los mecanismos de que el impuesto, que la visión municipal o la visión departamental o de país puedan ir encaminados a esas necesidades que tanto el pueblo hondureño necesita. Y realmente
Es cierto todo lo que usted menciona. De hecho, a Víctor Fernández yo lo vi pelear en Tegucigalpa por la inscripción de su candidatura. Lo he visto pelear por los derechos civiles, derechos humanos, derechos de los indígenas. Y creo que esto es realmente cierto. Ahora bien, algo que a mí me tiene bastante preocupado, abogada, y usted como experta en derecho me imagino que debe sentir de la misma manera, o quizá hay otro punto de vista, es cómo se maneja actualmente la política en Honduras por un sector. Sí. Digamos, por un sector, o a nivel general, si lo queremos poner de esa manera. Hay prácticas del pasado que se quieren implementar o se han implementado. El proceso electoral 2021, en este proceso electoral 2025 que está bastante fragmentado, pero algo que remarca bastante, y hasta lo voy a escribir, es 2013-2017. Sí. Lo que ocurrió. Creo que la historia hondureña sabe lo que pasó y se relaciona el actual sistema de transmisión de resultados TREP mecanizado, se relaciona con esos años. ¿Por qué tiene relación de la manera que la oposición quiere manejar las elecciones, que es con intervención humana? Yo lo que entiendo es, ok, si una acta entra con 400 votos y la computadora solo le puso 40, entonces por eso entra la intervención mecanizada para arreglar eso. O si el acta le pone 400 y solo tiene 40, para quitar, eso es lo que se dice. Okay. Pero por supuesto conocemos por parte del sector oficialista, el sector de gobierno, que dicen que esto no es más que una herramienta de fraude. Sí. ¿Por qué se le atribuye a una herramienta de fraude, o qué es lo que podría suceder? Bueno, yo creo que un punto importante es, porque la gente dice, ¿por qué siempre siguen encasillados en el golpe de Estado? ¿Por qué siguen hablando de una reelección ilegal? Yo ahora voy a cambiar el papel de entrevistarlo a usted. ¿Cuántos años tenía usted para el golpe de Estado? 9 años. Y usted tenía un panorama, o sea, yo no vengo a buscarle. Claro, claro. Solo quisiera saber dónde estaba usted para el golpe de Estado. En escuela, sin un panorama político. ¿Tenía una idea de lo que estaba sucediendo? Tenía una idea del caos, pero políticamente hablando no analizaba política. Sí, porque tiene 9 años. Bueno, yo le doblaba los años a usted. Y aún así, yo no sabía que exactamente, o sea, yo sabía que había una crisis política. Yo vengo a involucrarme hasta en el 2020 en la política partidaria. O sea, sí he estado en la lucha social, pero no estaba desde una visión política partidaria. Okay. ¿Y por qué es importante hablar? Ayer que yo le comentaba que venía de viaje, sí. La persona que iba a la par mía, el conductor, yo le pregunté y le digo estábamos viendo el reportaje del golpe de Estado. Y me decía, yo no recuerdo haber visto eso. Yo no recuerdo qué pasó en ese momento. O sea, yo no tengo una imagen. Y cuando tú ves el reportaje, en efecto, los medios de comunicación en ese momento estaban polarizados en desviar la atención de toda la represión, de toda la muerte, de la cantidad de desaparecidos. Incluso hubo un periódico que en el asesinato de Isis Obed con balas militares, en el periódico le borraron la sangre a Isis Obed. Y eso te da la pauta de que siempre los medios de comunicación manipulan la noticia, y luego ellos mismos salieron a pedir disculpas, que hubo un error de impresión y toda esa mentira. Esos mismos medios de comunicación han venido durante muchísimos años, han sido manipulados por las mismas élites de poder, que siempre van a querer desviar la atención de la realidad, y que mucha gente cuando dice, pucha, Xiomara no habla más de eso, el invisibilizar lo que todavía sigue en impunidad, lo que todavía la gente desconoce de la realidad, que sacaban a gente de las casas. Incluso el Estado hondureño, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el golpe de Estado, la primera asesinada fue Vicky Hernández, una mujer trans, y que por primera vez en la Corte Interamericana se habla sobre el caso de una mujer trans, y que Honduras simple y sencillamente, yo no quiero que usted lo vea como, ay, es que no creo en el LGTBI, no, es que murió una persona, y no solo ella, murieron muchísimas personas en ese golpe de Estado,
y que a este momento todavía sigue en impunidad. Pero nos vamos a ir a los hechos históricos del 2013, por ejemplo, en esas elecciones tan importantes. En ese momento sí existía el Tribunal Superior Electoral, donde no teníamos TREP, donde todo el manejo era a mano, la intervención humana. Sí. Yo nunca he estado en mesa, porque como les explico, desde 2020 me vengo involucrando en la política partidaria como candidata, por ende no puedo estar en mesa. Mi esposo y mis muy buenos amigos sí han estado en mesa. He estado en las capacitaciones y he estado en los centros de votación haciendo la parte logística. Por ende puedo entender un poco el mecanismo o la dinámica. Pero qué más que el testimonio de una persona que ha estado en mesa y me dice, para hacer fraudes fácil. ¿Por qué? Porque comencemos las internas. Los partidos políticos, para los que no saben, están divididos por corrientes. Cada corriente va a presentar su candidato a alcalde, candidato presidenciable y candidatos a diputados. Y es una disputa de poder porque generalmente estos son para los partidos que van a internas: Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libre. Los demás se incorporan ya para las generales como su partido lo establece ya con personas fijas. Sí. Entonces, ahí viene una cacería interna y comienzan muchos fraudes. Por ejemplo, soy una de las corrientes con mayor presupuesto, con mayor influencia, con mayor capacidad, y voy a buscar de todas las juntas receptoras de votos los espacios que no están llenos. Y puedo comprar como una de las corrientes las credenciales de la otra corriente. O sea que ya no solo voy a tener la urna con la representación de todas las corrientes, pero como yo tengo un interés, voy a hacer pasar a una persona de mi corriente, de mi interés, que va a hacer lo que yo diga para que beneficie a mi corriente aún con una credencial de otra corriente. O sea que yo sé que es bien como confuso, pero que se logra dar y que pasa en las elecciones internas. Entonces, desde ahí hay una manipulación, obviamente, del manejo de transparencia y de democracia. Desde ahí estamos violando la democracia de nuestro pueblo. Luego de eso, la mayoría de gente, yo se lo digo porque he estado en las elecciones pasadas, en las actuales, en las internas, y la capacitación de la gente o de las juntas receptoras de votos, que en el 2023 se llamaban las mesas electorales, la verdad que casi siempre la mayoría de las personas llegan con poca capacitación, y por eso a través del Consejo Nacional Electoral, este Consejo Nacional Electoral insiste y brinda presupuestos, aunque sean pequeños, para que exista la capacitaciones a la gente de la mesa y no lleguen a ser como que van en el aire. Porque cuando son las altas horas de la noche y empiezan los conteos y tienen que llenar las actas, empiezan a ver la problemática que no saben cómo llenarlas, que hay borrones, que hay manchones, y empieza el tema de el fraude. Sí. Y donde se ponemos de acuerdo, yo le voy a quitar a tal diputado, vos me le pones al mío, yo le quito a tu candidato a alcalde, yo te quito a tu candidato presidencial. O sea, se venden entre ellos. Exacto. Entonces siempre van a querer colocar las personas que vayan pegadas a las que tienen mayor interés o las que tienen mayor presupuesto o las que puedan manipular mayor presupuesto en ciertas cosas. Entonces, en el 2013, el tema del traslado de las maletas, hubieron muchísimas situaciones de falsificación, modificación, se perdieron actas. ¿Y qué pasa? En el 2013 generalmente ahí como debutaba Libertad y Refundación como partido. En el 2013 no teníamos realmente una representación en el Tribunal Superior Electoral, o sea que teníamos el bipartidismo no solo en el Tribunal Superior Electoral, la teníamos en el Registro Nacional de las Personas y la teníamos en muchos espacios, lo cual la gente que iba a contar, las que iban a revisar las actas son del bipartidismo, lo cual te da a entender de que si esto favorecía, que en el 2013 la ganó Xiomara Castro por 1 punto y algo de %, más de 3,000 actas se recontaron y al final nos dan como resultado quién ganó en el 2013, Juan Orlando. Entonces, en ese lapso de tiempo hubieron muchas situaciones, muchas pérdidas, mucha manipulación humana. En vista de esta falta de orden democrático, en vista de esta falta de transparencia, es que nace la necesidad de crear un sistema
que le pueda dar confianza al pueblo hondureño y que permita que exista mayor rapidez de los resultados. Entonces, en el 2017 nace o hace el debut el TREP. Sí. Entonces, que es el sistema de transmisión de resultados electorales de manera preliminar. Y a través de una plataforma, la población podía estar verificando los resultados. El tema es que de ser una plataforma de democracia, una plataforma de transparencia, se vuelve la herramienta del fraude. Porque también no podemos desconocer que primero ingresamos con un candidato que es inconstitucional, que movió todas las teclas. O sea, en el 2017 Honduras no tenía 3 poderes del Estado, Honduras tenía un poder del Estado, gobernado por Juan Orlando Hernández, porque el tribunal, la Corte Suprema de Justicia estaba dominada por Juan Orlando. O sea, estábamos plagados del Partido Nacional. Teníamos un fiscal general en el cual seguía las instrucciones de Juan Orlando, que no lo podemos desconocer. Y aparte de eso teníamos un poder legislativo coordinado por un representante que siempre estaba a favor de los intereses de Juan Orlando. Entonces, durante todo ese tiempo del 2013, 2017 y ya terminando cuando lo sacamos en el 2021, este país se hundió en la privatización, en concesiones, en privilegios fiscales, en desfalcos económicos. Pero ¿qué pasa con la herramienta del TREP? Vino una famosa, se cayó el sistema. En ese momento estaba Batson. Hubieron 17 horas donde nos quedamos en el aire. Yo me acuerdo porque ahí sí me involucré como una defensora de derechos humanos. Ahí sí pude ver de primera mano lo que era la brutalidad de las Fuerzas Armadas, cuanto según informes del Alto Comisionado de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas, arroja que más de 22 jóvenes fueron asesinados en lucha de la democracia de este país, y uno de esos jóvenes es el hijo de una señora que está a la vuelta de mi despacho, que viene de baleadas. Y ella me dice, a este momento nadie me ha podido dar respuesta y no he tenido justicia a mi hijo. Y a este momento sigo llorando todavía a mi hijo. Y eso no lo ve ni el Partido Liberal, ni lo vio el Partido Nacional. En el 2017 el candidato de la alianza era Salvador Narrala. ¿Y qué sucede? Él mismo, creo que hay un video, voy a tratar de mandárselo. Me acuerdo que mi amiga Naama lo publicó en una entrevista que hablaba también del TREP. Y él hablaba de cómo la mano humana estaba manipulando los resultados a beneficio de Juan Orlando Hernández. Aparte que tenemos un presidenciable ilegal, hubo una manipulación, porque ya de ser las actas manipuladas por el TREP, o sea, contadas por el TREP, ya hubo una intervención por la mano humana. Entonces, estamos hablando que esos 3 hechos históricos que yo acabo de mencionar, golpe de Estado, fraude en el 2013, una reelección ilegal y también un fraude, hace que la gente en el 2021 salga masivamente, primero porque nos dio como resultado los hospitales móviles, un mal manejo de las emergencias en Eta y Ota. Estamos hablando de una pandemia donde fue una llave de salida de dinero a favor del Partido Nacional, y donde hubo a través de Infoc, a través del INA y del SAC, saqueos masivos, donde nuestros hospitales no habían medicamentos, donde la infraestructura fue colapsada y nunca se intervino, donde tenemos más de 12.500 escuelas que ya pasaron a menos de cantidad, porque Xiomara a través de su gran liderazgo ha hecho más de 6.000 reconstrucciones, que me da risa porque no podemos desconocer el gran trabajo que hace Chin Fusiyama, o como se llama el chico brillante con un gran corazón, que por cierto acaba de salir en la pantalla. O sea, estamos hablando de que no podemos invisibilizar esos hechos históricos, donde el orden democrático, donde el sistema electoral, donde los principios de la soberanía impactaron al final del día en la vida de todos. Eso no impacta en Xiomara, solo Xiomara, no impacta en Juan Orlando, no solo impacta en Papi, en cualquier candidato,
sino que eso impacta en la vida de los hondureños y hondureñas. Primero porque perdimos la credibilidad ante la parte internacional, donde estamos hablando donde que este país en el 2013, en el 2017 pasó de una deuda de 3.000 millones de dólares a 20.000 millones de dólares, la deuda pública de este país. O sea, 17.000 millones más. Estamos hablando de un platal. Sí. Y donde los niveles de pobreza, los índices de pobreza, pasamos a más de 1 millón de personas en Honduras de pobreza, extrema pobreza, donde los niveles de violencia crecieron, donde los niveles de migración, ahí es donde comenzaron las benditas caravanas, porque la gente se cansó de un país donde cual no hubo realmente una respuesta, donde la impunidad, y todavía la impunidad sigue prevaleciendo, donde hasta este momento se viene a escarbar lo que en el 2013, lo que en el 2017, incluso donde en el golpe de Estado, con este nuevo fiscal estamos teniendo un poco de luz, de esperanza, de justicia democrática. Entonces, cuando usted viene y sabe que no van a proceder legalmente contra usted, usted va a prestarse a 1001 formas. O sea, la gente no se imagina la responsabilidad en materia penal que tiene en relación a las mesas, bueno, que ahora se llama Junta Receptora de Votos, Sí. Cuando usted comete un fraude en las mesas. Y yo me acuerdo que le decía a mi esposo, porque fue en las internas a mesa, yo le decía, por favor, mantenete firme, no importa, mantenete firme. Yo sé los principios de mi esposo, pero sé que a veces hay amenazas de muerte. Claro. Y te dicen, te puedo matar, te puedo secuestrar, te puedo perder a tu hijo. ¿Qué estamos peleando en las mesas? ¿Qué es tanto lo que pelean las élites de poder? Y no solo hablamos cuando la gente, pucha, a mí me da como tristeza, porque la gente tiene como mecanismo de información a Contreras, a Salvador Narrala y a Rachid. Y digo, carajo, no pueden tomar el tiempo de agarrar, sencillamente descargar la ley electoral, que ahí te lo dice claro, cuál es el mecanismo, de qué manera funciona. Y al final del día, esta situación de alto impacto crea ese descontento. Y por eso es que en el 2021 la gente salió masiva a votar. O sea, realmente el poder popular, el impacto del poder popular fue bastante alto. Yo recuerdo haber visto, por ejemplo, el centro electoral, que es la 1 de febrero, que es la que generalmente yo paso involucrada. Vi cómo la gente salía a votar por Libertad y Refundación, por esa alianza. Y al final la misma gente se quedaba, cuando antes no había eso. La gente se quedaba a ver los conteos. Sí, yo recuerdo muy bien. Y eso te permite, y eso es lo que queremos del pueblo, y eso es lo que yo siempre le digo a la gente. Principalmente en Cortés hay una peculiaridad, como no vivimos de los trabajos del Estado, estatales, no vivimos del gobierno local, no vivimos, o sea, la fuente de empleo no es del gobierno central, como el caso, por ejemplo, de Tegucigalpa. Entonces Cortés es como, me da igual la política partidaria, pero yo siempre le digo a la gente, usted tiene un nuevo impuesto, usted tiene problemática por todo lo que se aprueba en el Congreso Nacional. Nosotros nos privatizan porque ahí las concesiones, por ejemplo, San Pedro Sula, un grave ejemplo, es, ¿usted cree que fue un alcalde que puso siglo XXI? No, fue el Congreso Nacional que dijo en San Pedro Sula, vamos a crear esto llamado siglo XXI, que al final del día, en cada vez que usted paga su boleta de revisión, le aparece ese porcentaje de siglo XXI, que son cantidades bastante altas. Sí. Yo diría, está bien si lo vas a ver en obras de infraestructura que desarrollan, porque la gente de Rivera Hernández lo paga, la gente de las satélites lo pagamos, la gente de Cofradía, de Merendón, pagan esa tasa de siglo XXI. ¿Y qué pasa con las obras entonces que están en sectores, claro que también pagan siglo XXI por supuesto, pero no están en esos sectores que usted acaba de mencionar? Siempre lo seguimos pagando y no somos beneficiados. O sea, siempre voy a tratar de que aterricemos en el TREP y nos metamos después en obras de infraestructura para que podamos dándole ir al bloque para que no mezclemos. Pero sí te puedo decir que al final del día la política partidaria impacta de manera significativa en cada uno de nosotros. Porque la gente dice, sí, que Xiomara no ha hecho nada, que esa vieja tal por cual. Primero, hay un hecho histórico. Después de 200 años de gobierno, por primera vez nos gobierna una mujer. Sí.
una mujer altamente comprometida con el desarrollo de este país. Pero es que el tema la gente exige, mire, ustedes no han hecho nada por ese Catarino, no han hecho nada por esa carretera. Caramba, recibimos un país en quiebra, recibimos un país donde definitivamente no había plata, que decía Rick Simonca en su intervención el viernes pasado, ustedes 100 lempiras, 70 lempiras es para pagar la deuda pública y 30 es para ver cómo sacamos el plata para llevar a cabo lo del presupuesto de la República. Por ende nos toca que endeudarnos. No se ha creado nuevos impuestos en este gobierno y esto es un desahogo para el bolsillo del hondureño, que tanto de verdad le ve como día a día a ver de dónde saca plata para comer. Entonces, ¿qué pasa con esta herramienta? Al tener la manipulación de personas, decía Cosette en un tweet, la gente es personas las que están en las JRB, son personas las que trasladan, son personas las que son custodios, son personas las que esto y esto, sí, pero son personas que también están con un interés. O sea, el Consejo Nacional Electoral está plagado de gente del Partido Nacional y el Partido Liberal y en un pequeño porcentaje de gente de Libertad y Refundación. Al tener conteo, ese mismo Salvador Narrala que decía que en el 2017 la manipulación humana estaba favoreciendo a un candidato, es la misma forma que nos va a afectar. O sea, lo que queremos con el TREP es primero que la gente pueda ver, como pasó en las primarias, con mayor velocidad los resultados. Yo podía estar viendo como candidata, porque fui candidata a diputada en las elecciones, en estas elecciones internas, Sí. y yo podía estar viendo cómo yo iba subiendo, si bajaba, volvía a subir. O sea, yo estaba teniendo como un involucramiento como ciudadana en la herramienta del Consejo Nacional Electoral. Pero ¿qué está sucediendo? Hay situaciones internas que hacen creer y que la gente tiene ese discurso manipulable. El Consejo Nacional Electoral está formado por presidenta, secretaria, vocal y 2 suplentes. Los 3 que acabo de mencionar, representados por Partido Nacional, Presidencia, Partido Liberal, Secretaría, y Libertad y Refundación, Vocalía. ¿Cómo se supone o de qué manera se supone que Libre vino y se involucró para hacer fraude, que al final sin sentido porque estamos en unas internas? ¿Cómo boicoteamos la democracia? ¿Cómo boicoteamos si la presidenta es la que firma, la que da las órdenes de lo que se va a manejar? Fuerzas Armadas se pone a disposición al servicio del Consejo Nacional Electoral. Esto quiere decir que se vuelve como un soldado que va a velar para que la parte logística se pueda apoyar. Apoyan la parte logística, pero nuestra brillante presidenta del Consejo Nacional Electoral, de vez de contratar camiones que movilizaran las maletas, al final lo que nos llegaron fueron unos rapiditos. ¡Qué vergüenza! El centro electoral en el que yo estuve manejando en estas elecciones pasadas, la 1 de febrero siempre se abre a las 7 de la mañana, se abrieron casi a las 11 de la mañana, porque las maletas llegaron a las 10 de la mañana. Entonces, estuve involucrada en la logística como gobierno central porque se tiene que poner a disposición el aparato estatal con diferentes vehículos personales para que podamos, a través del municipio de San Pedro Sula, por ejemplo, que es el que llega, para todo el departamento de Cortejas, a través de todas las alcaldías, no importa el color político. Nosotros a todas las alcaldías les pusimos a disposición vehículos y personal para que pudieran trasladar esas maletas y pudiéramos haber tenido elecciones. Entonces, esa problemática que nosotros logramos tener en un desorden en el Congreso Nacional, porque no podemos desconocer que no es redondo, sino que el desorden de la disque oposición que tenemos en buscar siempre tener ese protagonismo, y eso provoca que en el país exista como esa constante incertidumbre, esa imagen de ingobernabilidad. Y aparte de eso, a través del Consejo Nacional Electoral, cuando tenemos una presidenciable consejera que definitivamente da un discurso, y ahora, por ejemplo, tuvieron 15 días que le volaron penca, como decían en mi barrio, a Marlon Ochoa, que sí, que estos de Libre están buscando la manera de quedarse, de que quieren la reelección de la presidenta Xiomara, y empezaron como a dar ese discurso. Cuando pasa que Ana Paola Hall
da en su tweet que pone a disposición su cargo porque no se va a prestar en algo ilegal, nos da a entender que siempre hemos tenido la razón, que todo lo que dijo Marlon Ochoa está enmarcado de ley y que lo que está haciendo Marlon Ochoa a través del Consejo Nacional es visibilizar los actos de corrupción, es visibilizar cuál es la línea que quiere tener el Partido Nacional y el Partido Liberal. ¿Qué es lo que hizo Rixi Moncada en el 2021? Que ahora es nuestra candidata presidenciable. Entonces, al tener manipulación humana, al tener el involucramiento de la mano humana, es que vas a poder comprar, si puedes comprar en las mesas a gente, no vas a poder comprar gente que te va a contar los votos, que de ahí se va a respaldar, que no sucedió en el 2017. El conteo humano respaldó el fraude electoral y la reelección ilegal de Juan Orlando. O sea, así como se sube en la computadora, que así se quede, o sea, porque una intervención, digamos, así como me lo pone usted, esa gente que estaba ahí en ese momento avalaron ese momento, claro, donde se llama fraude electoral. Entonces, de repetirse la misma ocasión, podría haber un sector también que pueda ser comprado tanto como para un lado o el otro. Entonces por eso es mejor, según el análisis, que no haya, para evitar ese tipo de situaciones. Sí, lo que se requiere más bien es una herramienta que brinde transparencia, que dé la información de manera expedita a la ciudadanía, que evite la manipulación de los datos físicos. Porque, ¿qué pasa? Lo que pasa es que en el TREP del 2017 fue el súper que se fue la luz, en el que se fue el sistema, pero ahí hubo también una intervención de la mano humana. O sea, el sistema no va a funcionar sin energía, no va a funcionar. Entonces, lo que estamos buscando es una herramienta de transmisión de resultados electorales preliminares, primero que no esté vulgarizada, o sea, que no esté manipulada por terceros, sino que esté diseñada precisamente para las elecciones de Honduras. El tema es que nos está comiendo el tiempo. Sí. Y ¿qué va a suceder? La gente, yo a veces, por ejemplo, en mi Facebook, tengo amistades, tengo conocidos, otra gente dije, ¿en qué carajo momento agregué a esta gente? ¿Va? Pero ahí está. Y yo recuerdo que hay gente comentando como grandes expertos en temas de consejo. Yo todavía sigo, para poder hablarte en este momento, yo tuve que haber leído la ley electoral. Y empecé a tener información de las diferentes visiones que ha tenido las diferentes, tanto la oposición como la del Partido Libertad y Refundación, y poder crear un criterio propio. Para mí, es como la bendita frase, no te han llegado el precio. Y eso pasa en las mesas, y eso pasa en los conteos, y eso pasa también en la transmisión de esas maletas. Yo recuerdo en el 2021 que las maletas se llegaron al gimnasio, en las primarias fue eso. Y nosotros andamos con Omar, siempre hemos tenido esa maña de poner las manitos atrás o andar así, caminando. Y había alguien que empezó a grabar un video diciendo, Omar Mengíbar está viendo las maletas y va a meter votos y que no sé cuánto. Y es mentira, o sea, realmente el video no sale nada. Nunca se abrieron esas maletas. Pero ¿qué pasa de San Pedro Sula, del gimnasio olímpico, a el Consejo Nacional Electoral? ¿Quién va en ese lugar? Representado por los 3 partidos. Pero si 2 de los partidos se ponen de acuerdo, dejan uno de los partidos en el aire. En este caso hemos visto un romanticismo entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Ha habido una complicidad entre el candidato presidencial del Partido Liberal, abrazado y acompañando de quienes han saqueado este país, que es el Partido Nacional. Cuando decimos como Libertad y Refundación no volverán, es porque de verdad hay que hablar con datos, hay que hablar con estadísticas, hay que hablar con memoria histórica de lo que este país ha sufrido en el gobierno de bipartidismo. Entonces, nosotros como Partido Libertad y Refundación lo que queremos realmente es que la población se involucre, que pueda tener a primera mano y, si es posible, televisado ese conteo, o sea, esa información a través del TREP. Pero si lo que hay más comentarios en redes sociales y poca participación, ¿cómo usted rompe el fraude? Vaya a las mesas. ¿Cómo usted rompe el fraude? Salga masivamente. ¿Cómo rompe el fraude? Vaya a ser veedor de estas elecciones. Pero todo el mundo está echado panza arriba
con el teléfono, texteando, criticando, juzgando, señalando, sin base, sin información, sin pegarse a la ley. Y siempre está el clásico jurista que la mayoría siempre dice, no, es que esta es la salida, esta es la vía, pero al final el principal objetivo de este país es que tengamos justicia, es que podamos ser gobernados. Yo tengo problemas, yo le decía a la gente, le decía a Rick Moncada en alguna ocasión, a mí me sentiría orgullosa que Honduras siga siendo con rostro de mujer. ¿Por qué? Porque hay muchos proyectos que se han hecho en este gobierno, comenzando con los 8 hospitales, que estos sí son de verdad, no son cascarones. Esos 8 hospitales que los ha supervisado la presidenta, que hay fotos, que hay videos, que la gente puede llegar sin ningún problema, donde hay una inversión multimillonaria, más de 5.000 millones de lempiras en el Valle de Sula, en tema energético, nunca antes visto. Hace más de 15 años no se invertía en tema energético. O sea, estamos hablando que hay una inversión importante, que es lo que vamos a hablar en este momento, en relación de los proyectos, por ejemplo, el tablón, que este es un tema tan importante para este Valle de Sula. Yo le decía detrás de cámara, más del 60% del Producto Interno Bruto se hace aquí, en el Valle de Sula. Y que al final del día, para nosotros, es sumamente importante tener una obra que tenga una visión. Primero, la presidenta Xiomara dijo, bueno, vamos a hablar de la historia de esta propuesta. Viene de muchos años atrás. Incluso en el gobierno del expresidente Mel Zelaya se presentó la propuesta ante el Congreso Nacional para la construcción del tablón. Se hicieron estudios, se aprobó el presupuesto, hubo golpe de Estado y ese presupuesto que se hizo. En vista a la emergencia del 2022 para el huracán Julia, cuando ya éramos gobierno, cuando ya somos gobierno, vino la presidenta y dijo, vamos a retomar el tablón. En el año 2023 inician los estudios para cuál es la parte más factible, en qué lugar es lo más factible. Siempre así, obviamente, construimos primero el tablón, que esa es la parte que a nosotros nos interesa ahorita. Realmente son 3 proyectos de alta envergadura que necesitamos como Valle de Sula: Jicatuyo, Llanitos y Tablón. Estamos comenzando con el tablón. Entonces, hay 3 municipios que impacta el tablón: Quimistán, San Marcos y Petó. Entonces, este proyecto, los estudios fueron finalizados el 10 de septiembre del año 2024. Ahorita, en la etapa que la encontramos, es la etapa de licitación. ¿Quién va a construir la obra de infraestructura? Este proyecto tiene un valor aproximado de 268 millones de dólares y que tiene como finalidad, primero, el tema de contrainundaciones, una obra de mitigación, generadora de energía, que obviamente para nosotros es muy importante, el tema de agua para riego y agua potable. Aparte de eso, hay varios proyectos colaterales, como peceras, como apicultura, como otras cosas más. Aparte de esto, le va a traer las comunidades que están cerca del tablón, económicamente hablando, no valen nada, en teoría, para el sistema bancario. Es como decirte, por ejemplo, exacto, como La Lima, por ejemplo, cierta parte de San Manuel, cierta parte de Potrerillo. Si usted va a La Lima, en algunos lugares hay casas que, digamos, en la Satélite, en Montefresco, se le alquilan a 7.000, 8.000 empiras, en Lima a veces hasta 2.500, 3.000 empiras. Sí. Y yo he estado incluso en compraventa de mis clientes de La Lima, y yo incluso le digo, no compre ahí, honestamente, porque son regaladas las propiedades, realmente casi regaladas, a comparación de lo que te cuesta una propiedad aquí en San Pedro Sula o en otro lugar no inundable. Entonces, no es que La Lima sea malo, sino que realmente necesitamos. La Lima fue el primer municipio en mi departamento que hace 2 sábados exigió que se construyera a través de un cabildo abierto el tablón, porque sabemos la necesidad de ese proyecto de infraestructura como una obra de mitigación que pueda disminuir el impacto. Entonces, hablando la afectación social, ya hablamos del tema de infraestructura, en qué etapa encontramos. Correcto. Ahora, la afectación social está valorada aproximadamente 70 millones de lempiras.
Ok. Estamos hablando que son menos de 500 familias impactadas. En Quimistán son 167 familias, en San Marcos son aproximadamente 200 familias y en Petoa son 3. O sea, si sumás, no pasa mucho. O sea, el impacto en familia. Lo que pasa es cuál es realmente la problemática, la falta de credibilidad que ha tenido los gobiernos a lo largo de la historia. Uh-huh. Que si van a mover familias, que si van a mover personas, nunca se hacen responsables de esos daños. La gente queda en el aire y aparte no podemos desconocer el arraigo que requiere la gente en una familia. Si tú me hablas, yo soy nacida, soy del barrio Hermoso, o sea, de la colonia Satélite. Y si a mí me dicen, tú quieres moverte, yo sé que a mí eso me dolería porque mi historia, mi niñez está ahí. Claro. Pero también no puedo desconocer que esa obra de infraestructura va a aliviar un poco el impacto en el Valle de Sula. Y es triste cuando te volvés voluntario y cuando te volvés parte del gobierno también. Y como presidenta del Comité de Emergencia Departamental, puedo decir la primera mano que estoy ahí en todo el departamento atendiendo la emergencia. Es triste. Gracias a Dios el manejo de los impactos en el gobierno de la presidenta Xiomara, primero, la gente no puede decir que ha estado sola. No lo puedo decir, o sea, eso sería mentiroso y que me diga quién y dónde. Nosotros a través de Copeco hacemos un trabajo anticipado desde inicio de año en relación a darle seguimiento a las obras de mitigación a través de la CIT, el FI se ha involucrado en su momento, y hacemos un levantamiento de albergues. Cómo se encuentran estos albergues, que casi siempre son centros comunitarios, son escuelas, son estadios, que se encuentren habitables para un momento de emergencia. Okay. Ahora bien, ¿usted cree que construyendo el tablón resolvemos la problemática de inundación del Valle de Sula? No, pero disminuiría bastante importante. Hay un sector ahí en el Valle de Quimistán, San Marcos, Petoa, bastante amplio que se opone, ¿verdad?, a la represa del tablón. Y conversaba hace un tiempo yo con el ingeniero en energía Samuel Rodríguez, uh-huh, donde él me comentaba, hay mucha gente que tiene tierras en ese sector que puede convertirse hasta en vendedor de energía, algo así, me comentaba él. Y la gente se opone, me dice, sin saber, me dice, porque de repente si se dedicaba al cultivo, al frijol, que no tiene nada de malo, sí, puede dedicarse ahora a poder vender energía y no lo saben, me dicen. Sí. Pero no hay una confianza generada históricamente y por eso se oponen a esta represa. Claro, para eso, por ejemplo, yo a lo largo de este tiempo he venido haciendo un proceso de enviar oficios a las diferentes alcaldías. Comencé con las de Libre porque uno no puede desconocer que más en un año electoral hay alcaldías que se van a oponer. Yo te puedo decir, mi vínculo con San Pedro Sula, más que roto. Con Don Contreras no podemos resolver, dialogar, ni tratar. Claro, por ejemplo, a través de caminos productivos. Esa es una de las obras de infraestructura que ayuda al sector ganadero, al sector agricultor, o sea, al campesino real, al que vende la leche del merendón, para que pueda tener puentes, cajapuentes, vado sumergible, o sea, obras de infraestructura que permita que su producto no se pierda y que lo pueda vender, o sea, prácticamente. Y no han obtenido respuesta de Roberto No Contreras. quiso, o sea, se hizo a través del CID y él sería un sinvergüenza si dice que es mentira, porque sí se ha hecho a través del CID, su servidora lo ha buscado, han habido personas que han intentado, incluso el compañero de Copeco, Fran Antunes, intentado que se haga una cita para dialogar, el FIS, perdón, la CID se ha reunido con él, han quedado en que van a enviar los proyectos, porque yo les decía incluso en una reunión que tuvimos como gobernadores, los ministros y los diputados, es una trastada la que hicieron con esa ley de caminos productivos, porque dejan, o sea, al gobernador como un veedor. Pero cuando tenés una alcaldía que no quiere hacer proyectos de infraestructura en temas de relacionados a apoyo, tal vez no de alto impacto económico, pero 2 millones te dan por cada alcaldía, pone el gobernador con el patronato de las comunidades para que vean qué proyectos y se busque un mecanismo para que se construya, o sea, que no se pierda esa inversión. Hay que buscar el mecanismo de construir, pero nunca se plasmó eso en la ley. Entonces yo le digo, ahora tenemos como resultado alcaldías que por sectarismo político, porque eso es, por sectarismo político no hacen esas obras de infraestructura. O sea, yo me acuerdo que hace poco decía Roberto Contreras, mencióname
una obra de infraestructura en San Pedro Sula. Y me dio una risa porque le empezamos a sacar aquel relajo de proyectos. Él no se da cuenta porque no se relaciona, nunca se ha querido relacionar con gobierno central. Y las veces que lo ha querido hacer ha sido a través de berrinche. Y no nos podemos olvidar cuando estuvo como loco ahí sentado en el Parque Central, exigiendo la transferencia, y la transferencia ya estaba en su cuenta bancaria. O sea, eso es parte de los espectáculos mediáticos, y lo triste es que la gente cree. Y lo triste es que la gente dice, pobrecito. Y esa ha sido la herramienta que a lo largo de todo este tiempo ha estado utilizando la herramienta de victimización para tener siempre esos focos. A mí no me interesa un alcalde moviendo el tráfico. A mí no me interesa que mi alcalde, o sea, que me represente en la comuna sanpedrana, esté perdiendo el tiempo haciendo showcitos. A mí me interesa que administre, que ejecute el presupuesto. ¿Hay obras de infraestructura en San Pedro Sula? En el gobierno de don Roberto, sí las hay. ¿Esas han resuelto el tema de aguas negras? No. ¿Han resuelto el tema de aguas lluvias? No. ¿Han resuelto el tema de inundaciones en San Pedro? No. Y se espera una propuesta diferente por parte, o sea, le consulto, ¿verdad? Ajá. Por parte del candidato alcalde Rodolfo Padilla Sunseri. Casualmente el sábado yo no estaba tan al 100 involucrado en la campaña. Yo estaba, después de mis elecciones primarias, estaba tanto en mi trabajo, porque hay muchísimo trabajo que hay que hacer en la gobernación, y estaba en el papel más importante de mi vida siendo mamá. Sí, sí. Entonces no estaba tan involucrada en la política partidaria, pero dije, yo me voy a involucrar porque estoy cansada de las payasadas de este alcalde. Y es algo que yo lo puedo hablar de primera mano. No puedo hablar el tema si él está robando o no está robando, si él está haciendo esto. No puedo porque no soy fiscal, no soy juez para dictar algo con ese nivel. Pero a través del portal de transparencia la población se puede dar cuenta de los costos que requieren hasta un tamal, como es que el tal chiste que le hacían, o una sopa de gallina que ahorita estaba viendo que un canal de televisión publicó lo que habían subido a través del portal de transparencia y que costaba 400 lempiras. Digo, ¿qué tiene la gallina de oro o qué? Pero son parte de las cosas que eso realmente, a mí lo que me interesa es que la gente de cofradía, que caminé, todo cofradía cuando fui candidata a vicealcaldesa, pueda tener una respuesta en obras de infraestructura. Tú vas a sectores de cofradía que no tienen luz, que no tienen agua, que no tienen pavimento, que no tienen escuelas, que no tienen un montón de cosas. Y eso, hay un ingrediente fundamental en todo gobierno local, en todo gobierno central, que es la voluntad política. Porque las alcaldías del Partido Liberal, de otras de mi departamento o del país, no hacen este tipo de espectáculos? Es que no ha habido sectarismo desde el gobierno de la presidenta Xiomara. Hemos tenido transferencia de gobierno central, hemos aceptado sus proyectos de infraestructura, se han construido en los 298 municipios de este país, se ha construido obras de infraestructura, pequeña, grande o mediana. Ayer que fui a San Luis, Santa Bárbara, realmente la economía es bien poca, lo que pude ver. Sí. No vi algo, pero tenía una carretera en un buen tramo impresionante. La mayoría de la gente de gobierno central no invierte en pueblos pequeños porque dicen, económicamente no me genera, porque en votos no hay gran impacto, pero ahí viven personas, que es en el caso, por ejemplo, de San Antonio de Cortés, que tiene una carretera como de 9-10 kilómetros. Nadie daba un peso por San Antonio de Cortés. Es mi municipio más pobre de todo el departamento. Yo viajo desde el 2010-11 a San Antonio de Cortés, a Cordoncillos, a Río Lindo, a San Francisco y a toda esa zona, porque conocí a amistades que me enseñaron la cruda realidad de la pobreza y la extrema pobreza. Lo que decir comer pollo es un lujo para esa gente, mucha de esa gente, donde hay una cantidad de embarazos adolescentes y donde la migración es altísima, y de la fuente de crecimiento, la poca fuente de crecimiento de esa comunidad son los migrantes, que son una bendición para esas familias, y que la mano agrícola, compramos frijoles, porque mi papá en sus tiempos tuvieron una empresa de frijoles, el frijol es impresionante la calidad del frijol que se vende en ese lugar. Entonces recuerdo que había una carretera de espuma o de espumilla que durante 3 años que yo viajé se deshizo. Una puercada de carretera, no sirve. Después, durante todo ese tiempo, no había carretera. O sea, usted sacar un enfermo desde San Antonio al Catarino
era la mitad del carro botada. Me decían amigos que vienen ahí, pucha, da decepción tener carro acá porque cada rato hay que comprar amortiguadores, hay que comprar un montón de cosas. Entonces, para no ser tan largo la historia, la presidenta Xiomara, desde el primer año de gobierno, se presentó un presupuesto para que se le construyera infraestructura de alto impacto, desde el desvío de Río Lindo, que colinda con la entrada de San Antonio, hasta en San Antonio Centro. Y dentro de San Antonio de Cortés, se lo digo a alguien que yo he estado en las inauguraciones, que he estado viendo en las supervisiones, han habido caminos productivos, han habido pavimentación en la parte céntrica, donde han habido remodelaciones de las escuelas. O sea, ha habido una inversión social. Su servidora ha sido una de las que ha llegado, jornadas de carnetización, jornadas de vacunación, se ha entregado el bono tecnológico, se ha entregado el bono de tercera edad, el bono de discapacidad a mujeres con cáncer de mama, o ha habido un involucramiento importante de los diputados de Libertad y Refundación en San Antonio de Cortés. Por eso ese alcalde, que es del partido, que era el Partido Liberal, se pasa a Libertad y Refundación, porque hay un video que yo creo que se lo puedo mandar, donde él reconoce y dice que por primera vez a San Antonio de Cortés se le involucra. Hay un caso de fraude, no de fraude, de robo, podríamos decir, altísimo, donde en Cordoncillos salía que a través de, entre Gobernación y Justicia, manejaba un presupuesto de obras de infraestructura menores, y tienen que construir un parque. En documentos sale que el 80% de ese parque ya está. Cuando usted va, lo que ven son unas plastas de cemento que parecen peceras, un desastre. Eso no está ni el 2% hecho, pero ya está pagado el 80%. Y venía a cobrar el de la empresa de la constructora, estaba cobrando que se le pagara el 20% porque ya había finalizado. Entonces, ¿qué te da a entender? Que la corrupción en este país es uno de los mayores cánceres que tiene, y donde no podemos desconocer, este gobierno ha tenido escándalos de corrupción. Claro. Que la presidenta Xiomara primero y el expresidente Mel Zelaya, sacado del partido, lo han sacado del cargo, y donde esa separación y esa visibilidad no nos permite tener la altura de decir que no somos iguales. Por ejemplo, el video de Mauricio Oliva. Yo no miro liberales pronunciándose ese tema, pero cuando fue el video de Mauricio Villeda, cuando salió ese video, gracias por la corrección, yo no veo gente hablando de eso, del Partido Liberal. Todo el mundo está quieto. Y en Libertad y Refundación, cuando salió el video de Carlón, muchísima gente decía que se investigue y se visibilice, y que no vamos a permitir. ¿Eso disminuye la situación legal? No, pero da una diferencia, que no vamos a dar ningún tipo de compadrazgo. Un compadrazgo, exacto. No vamos a apañar sinvergüenzadas, porque al final del día no es dinero de la familia Zelaya, no es dinero de la familia Solórzano, no es dinero de su familia, es dinero de todo el pueblo, que al final del día nos exige transparencia, nos exige de verdad que se cumpla lo que realmente necesita. Abogada Alexa Solórzano está con nosotros esta mañana. Nosotros se nos va el tiempo, realmente sí. Nos tenemos que despedir, pero quiero darle lectura rápidamente a Steve Campbell, que dice saludos a nuestra gobernadora Alexa Solórzano. Brenda Posadas también envía saludos a la gobernadora, y Elba Portillo Villeda dice muy bien explicado, excelente. Nosotros nos tenemos que despedir. Yo le doy a usted 30 segundos para que pueda enviarle un mensaje a la ciudadanía, al departamento de Cortés y por qué no al país entero. Muchas gracias. Primero, agradecer el espacio tan joven, tan involucrado en un tema tan importante. Decirle a la juventud, decirle al pueblo hondureño, al pueblo sanpedrano, primero, que antes de votar por un color, investigue qué clase de candidato. A veces me da risa cuando dicen que Salvador tiene las manos limpias y corrupción. Y no es el hecho de qué tanta corrupción se puede hacer, simple y sencillamente a qué espacio de poder está involucrado, a qué espacio de poder le interesa interceder. A mí me interesa una candidata como Rixi Moncada que vele por el pueblo, y me interesa que el pueblo hondureño, el pueblo sanpedrano, el pueblo de Cortés vaya masivamente a estas próximas elecciones, que se involucre, que participe en mesa, que sea veedor y que denuncie cualquier acto
de fraude en las mesas electorales. No queremos que se violente la democracia, no queremos que se violente la voluntad popular del pueblo. Muy bien, nos despedimos. Gracias, abogada Alexa Solórzano. Hemos llegado al final de Noticiero CIN, pero usted no se pierda nuestras redes sociales porque ahí va a encontrar clips de esta entrevista. Un fuerte abrazo a todos, nos vemos mañana a la misma hora y que estén bien.